Hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy les traigo el capítulo número 2 de este maravilloso libro, el Manual Introductorio de la Ginecología Natural de Paula Pérez San Martín. Es la segunda vez que grabo este video porque lo borré por error. Pero bueno, sí. El capítulo se titula La mujer y la medicina, la usurpación de nuestra sexualidad. Es un capítulo muy intenso y de verdad prepárense para el mal trip, que es la historia de la ginecología y la obstetricia. En serio da muy mal trip. No lo vean de noche si son sensibles. Y pues quería también recordarles que tiene ilustraciones muy bellas cada capítulo. El libro en general es muy hermoso, muy estético. Y bueno, esta es la ilustración de este segundo capítulo. Así que vamos a comenzar porque es un poco largo. Como en todos los capítulos, inicia con un poema y dice: no hay que darle la vuelta al cuento que no cesan de contar. No son los príncipes azules los que nos pueden salvar, sino el dragón de la cueva que vive en cautividad. De Casilda Rodríguez. Me recordó una vez que estaba en una marcha del 8 de marzo y hice una pinta gigante al lado de la estatua del caballito sobre Reforma que decía: no eres la princesa, eres el dragón. Y fue una pinta gigante mientras un señor me gritaba: ¡eres una criminal! ¡Eres una criminal! Pero yo no lo estaba escuchando porque además yo iba muy frita. Pero bueno, otra historia. Dice: mucho antes de que los tiempos empezaran a enumerarse por la androcéntrica historia, la conciencia vivía vinculada con todos los seres que componemos el mundo. Cohabitaban en nosotras las interpretaciones mágicas de la realidad, las relaciones de comunidad, el juicio circular del tiempo, el mito del retorno eterno. Ya teníamos todo aquello que ahora nos parece imposible, increíble e inimaginable. La madre se besaba al alba, nuestra boca rozaba la tierra, sustento de nuestras vidas, como acto de profunda gratitud ante la generosa matriz que nos alberga. Una con la madre, serpenteábamos de placer, hasta que la sabiduría se hizo remota y lejana a todos los secretos de nuestro vientre. En la noche en la que los padres se alzaron contra la libertad de nuestra corazonada silvestre, aquella noche oscura de la masacre, cuando a las niñas se les sentenció a someterse. Aquí hay una nota de pie que dice: basado en el mito Selknam de la revolución patriarcal. Cuando a las madres se les condenó al dolor del parto, cuando la serpiente fue remitida al infierno, a la maldición bíblica del dolor primigenio, toda una cultura silenció el cuerpo, echó el velo ignorante sobre las generaciones durmientes, sobre su propia fuerza. La medicina se volvió el control del cuerpo y la ginecología, ciencia de la mujer, quedó exclusivamente en manos de varones, como autoridades indiscutibles. En cambio, los ciclos naturales comenzaron a percibirse como burdas y anticuadas herejías que atentaban contra los milagros del progreso, como si una voz nos dijera: es que nada puedes saber tú de ti misma, simple mujer ciega, triste, remedo del patriarcado poderoso. Aunque las brujas estén quemadas, siempre hay luz al fondo y sin miedo nos paramos ante este fragmentado de hijas huérfanas y de madres maltratadas, porque nada hemos perdido en lo más profundo y cálido de la memoria de la carne, el gran vientre que aún alberga toda la vida humana. Ahí la serpiente todavía danza, nuestros cuerpos aún nos pertenecen, ingobernables y misteriosos, pudiendo aún hacer de esta una vida, una fiesta, y de nuestros nacimientos todos los orgasmos que nos merecemos. El camino está dispuesto. Primer subcapítulo. Un poco de historia. En muchas culturas a lo largo de la historia del universo se repite la imagen de la serpiente como símbolo mitológico que representa la creación de la vida y la naturaleza cíclica de las cosas.
refleja el tiempo y la continuidad de la vida, los periodos que comienzan y acaban, las cosas que nunca desaparecen y solo cambian de manera infinita. Asimismo, ha sido relacionada con la sexualidad, el erotismo y también con la matriz. En definitiva, representa la generación de la vida en relación con los aspectos femeninos del universo. Hablo mucho sobre este símbolo de la serpiente en el video de Todo lo que no entendiste de Midnight Gospel, por si se quiere dar un rol por allá. La arqueóloga lituana Marija Gimbutas encontró miles de piezas pertenecientes al periodo paleolítico. Son diversas piezas cerámicas en las que los motivos pintados resaltan la valoración de lo femenino. Las figuras de animales como serpientes y ranas eran representadas por diversas culturas como úteros. Esta arqueóloga, en sus decenas de libros y con base en las miles de piezas encontradas, denominó estas expresiones como adoración a la diosa, que aquí en Sudamérica podríamos interpretar como un culto a la Madre Tierra. En aquellas sociedades tan sabias, pero paradójicamente llamadas prehistóricas, al contrario de lo que se nos ha contado en la historia de la versión del Viejo Mundo, no existían las guerras y había un equilibrio entre hombres y mujeres. Estas enormes investigaciones le costaron el rechazo de algunos colegas varones por integrar a la arqueología lo que ella denominó como arqueomitología. Desde entonces, la historia tendría una parte oculta. Hay una nota al pie de página. Entonces sucedió que las apolíticas excavaciones de Marija Gimbutas vinieron a replantear la cuestión de asentar que la vieja Europa tenía una cultura matrifocal y probablemente matrilineal, agrícola y sedentaria, igualitaria y pacífica. Esta sociedad agrícola ideal no fue una utopía, porque realmente existió. Existió en la Europa sudoriental a partir del año 6500 a.C., hasta que fue destruida entre el 4000 y el 2500 a.C. por varias oleadas de invasores indoeuropeos, pastores guerreros provenientes de estepas rusas. Martínez R. 1991, Marija Gimbutas y las diosas de la vieja Europa, editorial Debate Feminista. Desde entonces la historia tendría una parte oculta, aquella que sabemos por naturaleza que vive en todas nosotras, porque el patriarcado no ha sido desde siempre el paradigma imperante y no lo será por siempre. Grandes mitos en la era patriarcal relacionaron a la serpiente con todo el mal. Para la mitología griega, por ejemplo, este animal representaba al enemigo. Las fundaciones de las principales ciudades de la Grecia patriarcal tienen casi siempre un mito fundacional que incluye la derrota de alguna serpiente monstruosa por parte del héroe. Cadmo para fundar Tebas, Perseo para fundar Micenas, etc. Pero más predominantemente, para definir el vuelco de la serpiente en la historia patriarcal será el mito del pecado original, en el que la serpiente es en sí misma una bestia que personifica la maldad y la oscuridad, representando el caos. Desde entonces la serpiente siempre será vista desde esta óptica, por consiguiente es diabolizada, vista como la tentación de la mujer que representa a Eva, la mujer original según la tradición judeocristiana, quien desobedece a Dios e incita a Adán a morder la manzana prohibida. Pondré enemistad entre tú y la serpiente, dijo Yahvé explícitamente, es decir, te quitaré tu sexualidad. Paralizaré tu útero, te volverás histérica, parirás con dolor y el hombre te dominará. Allí está el destino de la nueva condición de la mujer. Esta fue una cita de Rodrián S., El asalto de Hades, la rebelión de Edipo. Este suceso fue plasmado en el Génesis de diversas maneras. Estas ideas fueron multiplicadas por el mundo occidental y determinaron, en gran parte, la situación social de sometimiento de la mujer en esta parte del mundo. Con la muerte de la serpiente ajusticiada por un ángel armado con una espada al servicio de Dios Padre, se reivindica la destrucción de la libertad de la mujer, como explica Rodríguez en varios de sus libros.
en años posteriores, aparecerá la imagen de la Virgen María aplastando la cabeza de la serpiente. Con esto se consagrará como la esclava sumisa de Dios, y con ello todos los males femeninos latirán en el útero errante de la mujer. Brutal. Segundo subcapítulo. Nuestros cuerpos. A lo largo de la historia, los cuerpos de las mujeres han sido presa de constantes abusos y experimentaciones. Nuestra sexualidad se ha visto como un territorio que se controla, se analiza y se somete. Es como si una parte nuestra estuviera borrada. La historia no solo nos ha negado socialmente, sino que también nos ha castrado a nivel sexual, partiendo por la religión y el gran mito de la manzana, fruto del conocimiento al que no debíamos acercarnos. Un universo de culpas se adjudican a este ser errante, a este hombre mutilado, como nos llamó Aristóteles. Sin comentarios. A este sexo que no existe, como afirma Sigmund Freud. ¡Ay, sí! ¿Cómo odio que citen a Freud y que piensen que es una eminencia? Era un imbécil. En fin. Así nos han enquisillado y nos han despreciado por ser misteriosas para la ciencia, provocadoras para la moral, peligrosas para la política y pecadoras para las religiones. Culturalmente, hemos sido la negación y al mismo tiempo el miedo de una sociedad patriarcal falocéntrica que nos ha visto como un enemigo insurgente frente a su posición de poder. La respuesta es una hegemonía tirana que nunca se volvió ni se vive en las sociedades matriarcales, en las cuales se resalta la autonomía sexual de la mujer y la educación libre de sus hijas, en las que no existe evidencia de que la distribución del poder sea desigual, ni las mujeres atropellan, ni gobiernan sobre los hombres y niños. Tenemos vastos registros de comunidades familiares precolombinas. Nuestros pueblos tuvieron organización matriarcal hace tan solo un par de siglos, como los Selknam y los iroqueses, entre otros. No tenemos que remontarnos al Paleolítico para encontrarlos. Del mismo modo, existe hoy en día en Oriente una comunidad matriarcal vigente que resalta a los ojos del mundo. Es la comunidad Mosuo en China, con más de 40,000 habitantes. Voy a investigarla y luego les traigo esa investigación porque la verdad lo desconocía por completo. Tercer subcapítulo. La historia de la ginecología, ciencia de la mujer. Oh, se viene lo peor. Preparen sus entrañas porque les va a dar asco, rabia, tristeza y miedo. El texto más antiguo encontrado sobre ginecología es el Cajun Gynecological Papyrus, encontrado en Egipto, que data del año 1800 a.C. El texto contiene 34 secciones sobre asuntos de salud sexual denominados quejas ginecológicas. No es un texto que ofreciera hasta ese entonces tratamientos quirúrgicos de ningún tipo. Más bien se recomendaba el uso variado de hierbas y extractos de insectos como remedios. Más adelante, en los siglos IV y V a.C., podemos identificar el Corpus Hippocraticum, un conjunto de tratados sobre salud que incluían algunos problemas ginecológicos. Estos tratados no fueron escritos por Hipócrates, sino por un grupo desconocido de hombres asociados a los aprendizajes de este médico griego. No creo que hayan sido hombres. En fin. En Atenas, donde se ejerció la primera política democrática y la misoginia como ejemplos de vida y conducta, mujeres y niños eran considerados ciudadanos de segunda clase, como hoy en día. Las mujeres no tenían derecho a la vida social pública, ni a estudiar y menos a actuar como médicas, con pena de muerte como castigo. Hubo una mujer rebelde llamada Agnódice, siglo IV a.C., que luchó ante las injusticias hacia la salud del sexo femenino. Quiso estudiar la medicina contra todas las adversidades y así fue que viajó hasta la ciudad egipcia de Alejandría para estudiar con los grandes maestros médicos de entonces, Herófilo y Erasístrato. Solo pudo lograrlo adoptando la identidad de un varón. Años más tarde, regresó a Atenas y ayudó a muchas mujeres a parir. Como secreto, todas las mujeres se la recomendaban entre ellas como partera.
hasta que su éxito desató la evidencia de que los hombres médicos, quienes la acusaron falsamente de violar a 2 de sus pacientes, ella tuvo que desmentirlo en juicio público, en el Areópago, donde tuvo que desnudarse ante los magistrados para mostrar su vulva y así poder desmentir las acusaciones. Libre de ese cargo, luego sería enjuiciada por ejercer la medicina ilegalmente por falta de falo. Pero para sorpresa de la sociedad ateniense, todas las mujeres se alzaron en su ayuda, proclamando su deseo de morir con ella y su decisión de no tener sexo con sus esposos si Agnódice era enjuiciada. Sororidad antigua. Finalmente se resolvió que Agnódice podía ejercer la medicina con la restricción de que solo sería aplicada en mujeres. Desde entonces fue posible estudiar para las mujeres atenienses. Heroína. Desde el comienzo de la historia, nunca las mujeres estuvieron solas al momento de parir o de precisar sabiduría en cuanto a su salud sexual y o reproductiva. Siempre contaron con el apoyo de otras mujeres sabias que con sus experiencias como amparo estuvieron presentes, en un principio sin estudios y posteriormente adoctrinadas bajo la especialidad médica llamada obstetricia, que significa literalmente ponerse enfrente. Esta especialidad es liderada hasta hoy por varones, como en todo. En general, con una visión patriarcal sobre los cuerpos y los procesos sexuales. La historia ha sido escrita por hombres, por ende, nadie destaca el ancestral rol de las mujeres como sanadoras, médicas, parteras y comadronas, acompañando desde el inicio de los tiempos a sus congéneres. Fueron y son muchas las restricciones históricas para que las mujeres pudieran acceder a los estudios y al campo de la investigación, incluso científica. En la historia de la ginecología, son muchos los nombres de varones cuyos apellidos se otorgan como nombres a destacados avances, como sillas de partos, herramientas médicas, intervenciones quirúrgicas, medicamentos, y hasta se patentan con sus apellidos algunos órganos sexuales femeninos, como las trompas de falopio. Nunca figuran las mujeres y sus logros, pues fueron despojadas en diversos periodos de sus propios cuerpos y de los de sus iguales, pues juntas en calidades sanadoras eran capaces de temibles aquelarres, dice la historia medieval. Por eso, hablar linealmente de la historia de la ginecología no me genera nada más que desagrado. Hay datos que han delimitado el cambio de esta especialidad y que fue tomando un carácter cada vez más tétrico, pero mientras tanto, las parteras siempre siguieron sus labores, en paralelo al desarrollo de la disciplina médica, como ahora mismo en el tercer mundo, en miles de comunidades que no dejan entrar a la ciencia para que arrase y desprestigie sus saberes. Ningún trabajo supera el aporte que realiza a la medicina y a la cirugía el estadounidense James Marion Sims en el siglo XIX. Considerado como el fundador de la ginecología moderna, su trabajo es la base de la ginecología que hoy se nos aplica a las mujeres y la que nos interesa abordar, desentrañar y transformar desde quienes somos usuarias de este sistema médico. Y prepárense para vomitar. Sims se desempeñaba como médico general en los campos de algodón de Alabama. Un día de 1845, aburrido de su vida y su tiempo, decidió comenzar a experimentar en un viejo hospital ubicado detrás de su casa, con las mujeres afroamericanas que eran explotadas en aquellos campos, es decir, esclavas. Los revolucionarios resultados de esta experiencia lo llevaron a fundar una clínica de mujeres en Nueva York, donde posteriormente siguió experimentando con mujeres de condiciones vulnerables, migrantes, pobres y campesinas. En Alabama esclavizó durante 5 años a muchas mujeres para utilizarlas en sus aberrantes experimentaciones. Ninguna de ellas llegó hasta ese lugar por su propia voluntad, obviamente, y mucho menos fueron sometidas a las operaciones con su consentimiento, obviamente por 2. En reiteradas ocasiones, Sims llegó a operar como parte de su ensayo a las mismas mujeres, siempre sin anestesia.
El caso más destacado es el de Anarcha, mujer a la que efectuó hasta 30 operaciones sin analgesia, como él mismo detalla en sus memorias. Sims inicia estos experimentos para resolver problemas relacionados a la fístula vesicovaginal, ocasionados comúnmente por violaciones, partos dificultosos y el uso de forceps, que deja una lesión en los tejidos blandos de la pelvis, generando principalmente incontinencia urinaria y fecal. ¡Ojo! Terrible. Viene una cita que dice: para Betsy, Anarcha y Lucy, que junto a otras 11 o 12 esclavas permanecieron 5 años en el hospital de Sims, montado en su patio, los primeros procedimientos fueron particularmente agonizantes, ya que no se utilizaban catéteres para el drenaje vesical. Las suturas y esponjas que quedaban en los tejidos que se infectaban rápidamente se incrustaban y eran imposibles de eliminar. La primera en ser operada fue Lucy. Tenía 18 años. La cirugía duró 1 hora y Lucy sufrió dolores insoportables posicionada sobre sus manos y rodillas. 12 doctores observaban la operación. Sims dice que, en sus memorias, pensé que iba a morir. Le tomó a Lucy 3 meses recuperarse en su totalidad de la operación. Anarcha era uno de los 75 esclavos de la plantación de algodón Westcott. Después de 72 horas de parto, sufre de fístula vesicovaginal rectovaginal por mal uso de forceps por parte del propio Sims, quien fue quien la asistió en su parto. Repugnante. Es durante este tiempo que Sims creará una serie de instrumentos y herramientas médicas. Se dice que más de 70, entre las que se destaca el espéculo de Sims. Un espéculo es una herramienta para examinar las cavidades humanas, en este caso específicamente para dilatar una vagina y llegar a observar hasta el cuello del útero, para poder indagar sobre posibles alteraciones. Si bien esta herramienta ha permitido a los y las médicas y a nosotras mismas conocer y acceder a partes de nuestros órganos internos que hubiera sido muy difícil examinar de otra manera, no debemos olvidar que el espéculo es una simple herramienta usada en general de manera por demás invasiva, cuyo uso en nuestra visión no arroja mayores resultados, sino se enmarca en una aproximación de salud integral. Ay, no, es que me acaban de hacer justo un procedimiento ginecológico y es horrible desde el segundo 1 donde sacan el espéculo, el espejo le dicen hoy en día. Uf. La falta de ética sobrepasa el aporte que los avances de Sims puedan haber hecho a la ciencia a partir de la intervención de muchas mujeres sometidas a sufrimientos inimaginables. Para leer más sobre la controversial ética de Sims, vista desde la medicina, ver Wall LL 2006 The Medical Ethics of Dr. J. Meron Sims, A Fresh Look at the Historical Record en Journal of Medical Ethics. Lo que se practicó con ellas sigue funcionando bajo la misma lógica con muchos doctores y doctoras cuando acudimos a sus consultas y no recibimos más que medicamentos o prescripciones con falta de información sobre su funcionamiento. ¿Para qué hablar sobre la decisión libre de las mujeres para abortar o de cuándo vamos a parir si se nos maltrata junto a nuestros hijos e hijas al momento de nacer? Nos introducen forceps, nos someten a máquinas, nos dañan el piso pélvico con la práctica de episiotomía y hasta parten nuestro útero en 2 si alteramos sus tiempos de trabajo, porque muy pocas veces se realiza porque sea necesario. Lo mismo sucede con la gran manipulación hormonal sobre nuestros cuerpos y energía. Se nos engaña y se nos oculta información muy relevante sobre la acción y los efectos desfavorables que las hormonas sintéticas tienen sobre nuestro organismo.
Seguimos siendo conejillos de indias para la ciencia y lo seguiremos siendo mientras nosotras no nos conozcamos y mientras sigamos poniéndonos bajo su mandato y aceptando sus prescripciones sin exigir toda la información segura que necesitamos para sanarnos. La medicina y su desarrollo son imprescindibles para salvar muchas vidas, pero su paradigma está muy mal enfocado y resaltan su falta de humanidad, de contexto y de sensibilidad. Hoy en día es un negocio y un servicio despersonalizado y elitista que no está al alcance de todos y todas. Como si eso fuera poco, nuestras vidas giran en torno a la enfermedad y por ende sufrimos de excesiva medicación. Vivimos inmersas en una sociedad del pánico que es capaz de cenar un cóctel de medicamentos antes de solo pensar que puede enfermarse. Y es que antes de nacer ya estamos predestinados a ser pacientes de la industria médica farmacéutica, una realidad avalada por el poder religioso y científico. La mujer se ve hoy despojada de todo el conocimiento de su sexualidad. No es capaz de autocomplacerse, de reconocerse y menos de autosanarse. Un panorama desolador. No entendemos lo que nos sucede y al mismo tiempo que odiamos nuestros cuerpos, ya sea por disconformidad estética o porque nos generamos enfermedades hormonales al intoxicarnos con ridículas sobredosis de hormonas que nos impone la transgénica industria médica. La autoeducación y el autoconocimiento de nuestra salud son herramientas indispensables para nuestro autocuidado y para el mantenimiento vital de nuestra salud. Verás que el mínimo acercamiento a tus procesos es un gran avance para el mantenimiento de tu bienestar. ¿Necesitamos de una medicina? Sí, la necesitamos. Pero el primer paso es conocernos. Para no entregarnos como materia lista para la experimentación y dispuesta a malos tratos, nosotras tenemos el poder de curarnos partiendo por conocernos y redescubrirnos. La historia de las sanadoras. Las brujas, ahora tenemos llamas. Las parteras empíricas, actualmente reconocidas como parteras tradicionales, han sido desde el inicio de los tiempos quienes acompañan procesos de salud en la vida sexual y o reproductiva de la mujer. Han sido las guardianas y tutoras de una vasta sabiduría ancestral que la ciencia no ha podido ni podrá comprender. Estas sanadoras, sin estudios académicos, han amparado innumerables vidas asistiendo a infinitos nacimientos y velando por la salud de las mujeres parturientas, de las niñas y los niños recién nacidos. También han sido llamadas curanderas. Siempre relacionan la sanación con el uso de hierbas y posiciones medicinales y aplican técnicas y maniobras que son aprendidas por la transmisión de su linaje. Comúnmente las parteras son hijas, nietas o sobrinas de parteras a las cuales suelen acompañar ya desde niñas cuando comienza su aprendizaje. Diferentes procesos históricos fueron separando a esta dupla tan antigua e indispensable, la mujer pariendo y la otra acompañándola. Los sucesos conocidos como caza de brujas, que tuvieron lugar en Europa Central en los comienzos de la Edad Moderna, resultan un hito social a partir del cual declina el protagonismo histórico de la mujer como sujeto activo en la sanación y experta en los cuidados de la salud sexual de la mujer, partera, curandera, comadrona. La caza de las brujas ahondó las divisiones entre mujeres y hombres, inculcó a los hombres el miedo al poder de las mujeres y destruyó un universo de prácticas, creencias y sujetos sociales. Para más referencia también tengo un audiolibro de Silvia Federici, búsquenlo ahí en mi canal. Ella habla acerca histórica, económica y sobre el género de este fenómeno de la caza de brujas. También estoy preparando otro audiolibro de esta misma autora para entender mejor todo este fenómeno, y realmente es muy interesante y te vuela la cabeza y sobre todo te emperra mucho. En fin, mujeres solteras, viudas, campesinas y curanderas, sobre todo en estratos sociales pobres, por arbitrarios motivos, fueron enjuiciadas bajo la acusación de practicar brujería. Fueron víctimas de un holocausto misógino. Solo una parte de ellas ejercía la medicina y diferentes registros mencionan que ayudaban a sanar y exterminar pestes enteras en las ciudades hacinadas en la Edad Media. Sí, esas mismas que fueron posteriormente perseguidas y quemadas en las hogueras de la Inquisición.
No se sabe exactamente cuántas fueron asesinadas y encarceladas, pero se habla de miles en diferentes lugares de Europa. El manifiesto feminista Witch, publicado en el año 1968, habla de 9 millones de mujeres quemadas. ¡Wow! 9 millones. Brutal. Viene una cita que dice: las brujas siempre han sido mujeres que se atrevieron a ser valerosas, agresivas, inteligentes, no conformistas, curiosas, independientes, liberadas sexualmente y revolucionarias. Una bruja vive y ríe en cada mujer, es la parte libre de cada una de nosotras. Eres una bruja por el hecho de ser mujer indómita, aireada, alegre e inmortal. De Morgan R. Sisterhood is Powerful. Como un nuevo paradigma, se condena a toda mujer que sane una enfermedad sin tener estudios. De esta forma, como relata Leonor Calvera, la Iglesia fue prohibiendo todo tipo de curación realizada fuera de su dominio por la misma gente. Así fue como estratégicamente los curas salían de las iglesias derramando agua bendita entre los leprosos, ciegos, inválidos y locos, predicando que de esta forma pagarían en vida el castigo que Dios les había enviado por sus pecados. A nuestro continente, años más tarde, llegarían poco a poco todas estas paranoicas e injustas acusaciones contra las mujeres. Las acusaciones de adoración al demonio fue llevada al Nuevo Mundo por los misioneros y conquistadores como una herramienta para la subyugación de las poblaciones locales. En un artilugio básico para otra masacre progresiva acontecida hace 500 años, aquí, con la invasión y saqueo de los colonizadores en nuestras tierras, este continente puramente indígena, rico en saberes ancestrales y chamánicos, es sometido a una religión y a la adoración de un Dios único. Nuestra Pachamama, Madre Tierra, es relegada ante la adoración de la Virgen María. Así, toda la conciencia espiritual de nuestro continente es aniquilada y castigada. Las parteras, curanderas, chamanas y chamanes son acusados del crimen de brujería. El holocausto se concreta hasta el día de hoy, cuando la medicina oficial sigue persiguiendo a las medicinas ancestrales, catalogándolas como poco válidas y juzgando el ejercicio de la partería tradicional como riesgoso e ilegal. Hace no mucho hice un documental sobre la partería tradicional mexicana como parte de mi servicio social, de mi carrera. Lo pueden encontrar en YouTube, en la página de YouTube del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se llama Partería Tradicional, Técnicas y Saberes en Riesgo, donde entrevistamos a alrededor de 10 parteras de toda la República. Y pareciera que esto sucedió hace 500 años, pero hoy en día siguen siendo perseguidas, siguen siendo revictimizadas, siguen siendo acusadas y las siguen eliminando, siguen en guerra. Y pues si se quieren dar el rol a ver ese documental, está muy bien. Y pronto tendremos más participación de parteras y mujeres medicina, mujeres sabias en este canal. Pero no les voy a decir, porque es sorpresa. Se ha ido olvidando aquella sabiduría que supo de abuelas, autorregulando su fertilidad según los ciclos de la luna y palpando el calor de su vientre. Todos estos secretos caseros para simples y también complejos malestares, hoy agravados y patentados como síndromes y enfermedades, los sabios remedios para abortar, la ciencia de ayudar a otra mujer a parir sin dolor, sin miedo y sin violencia. Es importante cómo el número de cesáreas aumenta cada día, sobrepasando en muchos países lo recomendado por la misma Organización Mundial de la Salud, que indica que no más de entre el 10 y el 15% de los nacimientos deben realizarse con esta técnica. Me parece un tanto absurdo tener que justificar los beneficios que tiene un parto natural en comparación con una cesárea, porque salta a la vista. Es lo que la naturaleza nos brindó a las mujeres que elegimos ser madres. Sin embargo, se hace necesario informar y concientizarse en este mercado arrasante y negro de la biomedicina. Muchas de nuestras dolencias han sido a tal punto demonizadas
como la menstruación o la menopausia, que hoy en día parecieran ser una enfermedad que necesita de muchos cuidados, cuando en la práctica sabemos que no es así. He aprendido y reconocido la capacidad innata que poseemos para poder sanarnos a partir de nuestra conciencia de autoconocimiento y autocuidado, aprendiendo herramientas básicas que nos brinda la Madre Tierra. Toda esta realidad la he comprobado con distintas mujeres a mi alrededor, en Chile y también en comunidades quichua y shuar de la selva del Amazonas, en Ecuador, donde las mujeres suelen parir con la ayuda de parteras tradicionales, sin miedo, sin cesáreas, sin muertes. Suelen transitar la vida sin las enfermedades sexuales de la ciudad, la menopausia como un periodo de plenitud y los síntomas premenstruales como algo inexistente. ¡Qué fantasía, boluda! De la mano de sabidurías que provienen del conocimiento adecuado de la naturaleza y de las plantas. En comunidades de Bolivia, como en muchísimos lugares a los que el imperio tecnológico aún no ha llegado, la resistencia sigue al margen de esta expiación. Mis amigas de la selva me hicieron ver la simple realidad de vivir sin esta paranoia autómata de la medicina occidental y cómo llegar a recuperar nuestra sabiduría como mujeres. Saber que no necesitamos estudiar académicamente nada, que tan solo necesitamos unirnos, desearnos y querernos como serpientes, como úteras que palpitan al sonido de la rebelión del gigante dragón que arrasará con este horrible sistema capitalista y patriarcal. Y con eso concluimos el capítulo 2 de Manual Introductorio a la Ginecología Natural de Pabla Pérez San Martín. Una vez, muchas gracias a esta mujer y a las cientos de miles de mujeres que en el transcurso de la historia y hoy en día siguen luchando por nuestros cuerpos, por nuestros conocimientos y sobre todo por la libertad. Nos vemos en el siguiente video.